Priorizando lo primero. Parece algo redundante, ¿cierto? Pero es que tenemos tantas prioridades en nuestra vida y cuando leemos la lista o alguien nos comparte su lista de prioridades, hay tantas prioridades que como que se ha perdido de cuenta cuál es entonces la primera prioridad. Entonces, dentro de las prioridades, vamos a priorizar lo primero. Es un poco redundante, pero es intencional. Priorizando lo primero. En el Nuevo Testamento vemos que Jesús hace de la palabra primero un big deal, le pone énfasis a esta palabra. A cada uno de sus discípulos les dejó bien claro la importancia de que Él fuera lo primero. En el Antiguo Testamento, el gran mandamiento, ante que todas las leyes que fueron dadas, el gran mandamiento era: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y Jesús añadió: y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el gran mandamiento. Amando, usted resume o cumple toda la ley y los profetas. El fin de todo discurso, de toda predicación, se resume en esa palabra: amor. Si tú amas, en primer lugar, entonces todas las demás cosas serán encaminadas, serán puestas en su lugar. A simple vista pareciera que Jesús, al exigir el primer lugar en la vida de sus discípulos, estaría buscando más que discípulos, fanáticos. Pareciera, ¿no? No estoy diciendo que sea así, pero a simple vista cualquiera diría: no, Jesús no estaba haciendo discípulos, Él estaba haciendo fanáticos. Porque cuando tú haces de una persona lo primero en tu vida, si esa persona es otra que no sea Jesucristo, Dios, pues nos convertimos en fanáticos. Pero pónganse a pensar en esto. Jesucristo no necesita personas que le adoren. Dios no necesita personas que reconozcan quién Él es, porque no importa lo que nosotros pensemos acerca de Dios, Él seguirá siendo siempre quien Él es. Lo que nosotros creemos de Dios, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros nos ideamos, no afecta en nada el carácter divino de Dios. Así que podemos descartar esa idea. Jesucristo no necesitaba gente que lo tuvieran adulando. Jesucristo no necesitaba personas que dieran su vida por Él para su beneficio. Recuerden que Jesús es Dios y Dios tiene un ejército de ángeles que le sirven. Dios tiene el poder para hacer lo que quiera y como quiera en el momento que lo desee. Sin embargo, en realidad Dios no necesita de nosotros. En realidad somos nosotros los que necesitamos reconocer a Dios en primer lugar. Supongamos que usted tiene un niño de 2 años, como Matthew. ¿Matthew tiene 2 ya? No, todavía. Vamos a ponerlo de 2 añitos. Y usted lo deja en el medio del downtown. ¿Qué usted cree que va a hacer ese niño? Imagínense. Solamente imagínense, de imaginárselo, usted va a estar nervioso. ¿Qué va a hacer un niño de 2 años suelto en el medio del downtown de Miami, con tantas gente, con tantos autobuses, con tantos carros, vehículos, pasando de un lado para otro? ¿Qué usted cree que va a hacer ese niño en medio de lo desconocido? En medio de la ausencia de precaución. Él no sabe dónde está el peligro.
Cuando nosotros venimos a Cristo, cuando fuimos alcanzados por Cristo, empezamos una vida nueva. Nacimos de nuevo. Si usted ha nacido de nuevo, usted volvió otra vez espiritualmente a la edad de un bebé, de un niño. Yo quisiera que todos ustedes realmente ya fueran adultos, espiritualmente hablando. Desgraciadamente hay muchos que llegan a la vejez, pero nunca llegan a madurar espiritualmente. Imagínense que nuestro Padre nos deje suelto, sin instrucción, sin guianza, sin protección, en medio de lo desconocido. Porque déjenme decirle, nosotros no tenemos lucha ni contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades y huestes de maldad en los lugares celestiales. Eso es lo que nos dice la Biblia. Son cosas que son extrañas a nosotros como humanos. Son cosas que no percibimos físicamente, pero son reales. Tenemos enemigos que están batallando constantemente por arrebatar nuestras almas, porque el diablo no vino sino para hurtar, matar y destruir. Jesucristo nos ha traído a Él para darnos vida y vida en abundancia. Pero Dios no hizo eso, como tampoco nosotros lo haríamos con un bebé o con un niño de 2 años. No seríamos tan locos de dejarlos, aunque hay quienes lo han hecho. Pero hay que estar loco para hacer eso. O sea, hay que estar mal de la cabeza realmente para hacer algo como eso. Dios nos llama, nos rescata, nos convierte en sus hijos y nos da los recursos que necesitamos para vivir la vida cristiana. Nos instruye y nos deja normas y nos dice: si tú me pones en primer lugar, tu vida está garantizada. Todo lo demás tendrá su orden. Todo lo demás será bueno y perfecto si tú te mantienes poniéndome en primer lugar. Todo en la vida cristiana está determinado por quién es lo primero en tu vida. ¿Quién ocupa ese primer lugar? ¿Quién es la prioridad en tu vida? Aunque la Biblia nos presenta a Dios como un Dios todopoderoso, también la Biblia nos dice, cuando nos revela a Dios, al Dios de la creación, a nuestro Dios, que sí, Dios es todopoderoso. Pero hay cosas que Dios no puede hacer porque son parte o no son parte de su carácter. Dios no puede ir en contra de lo que Él es. Dios no puede ir en contra de su carácter. Por ejemplo, Dios no puede mentir. ¿Sí o no? Dios no puede mentir. Dios no puede pecar. Es imposible porque su carácter es completamente santo. Es santo, santo, santo. Quiere decir que Él completamente otro. Amén. Dios no puede pecar. ¿Tú no habías pensado en eso? Hay cosas que Dios no puede hacer. Dios no puede negarse a sí mismo. Dios no puede dejar de existir. Él es desde la eternidad y hasta la eternidad. El eterno Dios, Él no puede dejar de existir. Dios no puede pecar, como ya dijimos. Pero ¿saben qué? Hay otra cosa que tampoco Dios puede ni sabe hacer. Dios no sabe ser el segundo ni el tercer lugar. ¿Sabe por qué? Porque Él es el principio. Él es el principio de la creación y está establecido, es un hecho y eso no lo podemos cambiar. Dios no lo puede cambiar porque Dios siempre ha existido. Dios no puede ser segundo lugar. Dios no puede ser el segundo lugar en la vida de nadie. Cuando decimos Dios está en segundo lugar, es lo mismo que decir Dios no está. Nosotros como creación de Dios dependemos de Él.
cuando ponemos arbitrariamente otras cosas en el primer lugar, ellos se convierten, en nuestro Dios o en nuestro ídolo. Todo lo que nosotros ponemos en primer lugar, desplazando a Dios como la prioridad de nuestra vida, se convierte en ídolos. Muchos idolatran a sus padres. Muchos tienen a sus hijos como ídolos. Muchos tienen a sus esposos o su pareja como ídolos. Muchos, desgraciadamente, tienen el dinero como ídolo, su trabajo como un ídolo. Y cuando nos damos cuenta, ¿cuántos de nosotros hemos caído en el pecado de la idolatría? Vaya al Antiguo Testamento y mire cómo Dios trataba el pecado de la idolatría en el Antiguo Testamento. Idolatría no es solamente crear una imagen de algo y adorarla y hacerla tu Dios. Todo aquello que ocupa el primer lugar está ocupando el lugar de Dios en nuestras vidas. Así es como el ser humano decide aventurarse a su propia suerte. Porque cuando usted decide hacer lo que usted quiere, ir en su propia dirección, usted se está aventurando. Dios se hace responsable de ti y de mí cuando nosotros le ponemos en primer lugar. Pero si tú quieres poner otra cosa en el lugar de Dios, entonces tú mismo estás desplazando a Dios. Hoy vamos a analizar un pasaje bíblico, Lucas capítulo 9, los versículos del 57 al 62. Vamos a ver tres evasivas de tres personas que fueron invitadas o se ofrecieron a seguir a Jesús. Además de sus discípulos, Jesús extendió la invitación a todo el mundo. Todo el que quiera seguirme. Él invitó a todos a seguirle. Él escogió a 12 específicamente. Pero la invitación fue extendida a todos, no fue solamente restringida a un grupo pequeño. Él extendió la invitación a todos. En este pasaje nos encontramos con tres personas que hasta ahora estaban siguiendo a Jesús como seguimos nosotros a alguien en las redes sociales. ¿Verdad? Lo hablábamos, no me acuerdo si fue en el grupo de Impacto. Cuando seguimos a alguien en las redes sociales, estamos siguiendo lo que esa persona hace. Si es un cantante, el último disco que sacó, el último video que sacó. Si es un artista, la última película, un actor, una actriz. Estamos siguiendo lo que esa persona hace, pero eso no afecta nuestra vida, no afecta nuestras decisiones. Estamos siguiéndolo como espectadores. Así había en el tiempo de Jesús muchos que estaban siguiendo a Jesús como espectadores, sin ser afectados todavía por esa verdad de quién Jesús era y qué hacía Jesús. Le seguían porque miraban los milagros que hacía Jesús. Le seguían porque Jesús tenía tremenda personalidad. Lo seguían porque las palabras de Jesús eran diferentes a las palabras de otras personas. Le seguían porque había algo diferente en aquel hombre que no habían visto antes en otros. Y hubo un momento donde Jesús fue a sanar a la madre de Pedro. Y cuando sanó a la madre de Pedro, también vinieron y le trajeron muchos enfermos y le sanaron. Y había una gran multitud en medio de en ese contexto de sanidades y gloria a Dios y milagros que nunca antes se habían visto en esa tierra. Por Marcos, estamos en Lucas 9, pero Marcos nos da un poquito más de detalles acerca de esto. Estos son los dos paralelos. Se puede buscar en Marcos capítulo 8
o en Lucas 9, 57 al 62. Y puedes comparar estos dos pasajes. Y en medio de esa euforia, hubo 3 personas que se ofrecieron, 2 de ellas, y una fue invitada por Jesús a seguirle como su discípulo. Vamos a ver cuáles fueron las respuestas de estos 3 hombres. ¿Qué fue lo que respondieron ellos? Porque me da la impresión que muchas veces las respuestas de ellos son las mismas respuestas de nosotros, aún dentro de la iglesia. Recuerden que Jesús está entrevistando a 3 personas que ya le seguían, pero no le seguían como discípulos auténticos. Le seguían de afuera, sin compromiso. Le seguían de afuera sin ser afectados por el mensaje que predicaba Jesús. Ahora ellos estaban aplicando para una posición diferente. Vamos a darnos de cuenta que Jesús es el dueño de la compañía que ha venido a comenzar. La iglesia es su negocio. Las almas son su ganancia. Y Jesús es el dueño del negocio, el CEO. Y Él va a entrevistar. Él está captando, ¿cómo es la otra palabra que decimos? Reclutando, ¿verdad? Reclutando empleados, obreros para su obra. Y llegó el momento de la entrevista. Cada uno de nosotros hemos pasado por ese momento de la entrevista. Nosotros nunca sabemos con qué nos va a venir el jefe o la persona que nos entreviste. Siempre nos preparamos lo mejor posible, vamos lo más presentable que podemos para causar una buena impresión. Y vamos al primer hombre en Lucas 9, versículos 57 y 58. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Fíjense, vamos a ubicarnos en el contexto. Están ocurriendo sanidades, están ocurriendo milagros. Y este hombre que nos dice Mateo, que era un escriba, se ofrece voluntariamente y le dice a Jesús, y que Jesús lo llame. Él le dice a Jesús, él viene a Jesús y le dice: yo quiero servirte. Se topó al dueño de la compañía y le dijo: yo quiero ser parte de tu compañía. Yo quiero entrar al negocio. Porque parece que él escuchó que ese negocio prometía mucho. Jesús estaba trayendo multitudes. Ese negocio prometía. Jesús hacía milagros. No en todos los lugares se ve eso. Este hombre tiene poder y tiene el poder también de atraer a las masas. Él le dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. Ponte a pensar si en tu centro de trabajo te dicen: mira, la compañía, ahora tu posición va a cambiar. Ahora te vamos a dar una posición diferente donde vas a ganar más. Pero implica tu posición entre sus descripciones de trabajo, implica que tienes que moverte a diferentes partes, a diferentes estados. Vas a tener que estar viajando constantemente. Pero no te preocupes, porque todos los gastos de tus viajes los vamos a cubrir. No te preocupes porque los hoteles donde tú vayas, la comida que tú comas, pero además te vamos a pagar un poco más cuando tú estés fuera de tu hogar, porque eso también se cuenta como un sacrificio. Estás exponiendo también tu vida cuando tú te montes en un avión y todas esas cosas. Vamos a cubrirla. Nuestra compañía sabe honrar a nuestros empleados y sabe protegerlos. ¿Verdad? Que hay pocos de eso, ¿verdad? Pero hay. Vamos a suponer que tu compañía te dice eso. Tú lo considerarías, porque es una posición mejor pagada y todos los viajes que tú des van a estar financiados por la compañía.
quizás algunos de nosotros que tenemos niños pequeños, eso no sería ni una opción, aunque nos paguen todo el dinero que nos vaya a pagar. Pero si estás soltero como Zuleika, que diga soltero no, sin niño como Zuleika, estoy seguro que Zuleika diría, oiga, esto suena muy bien, ¿verdad? Esto suena muy bien, porque además no tengo que trabajar ni sábado ni domingo, ¿cierto? Los días de viaje son los días de semana solamente. Entonces esto me suena muy bien. Fíjense lo que este hombre le dijo a Jesús. Señor, te seguiré donde quiera que vaya. Voy a ir a las Carolinas, estoy dispuesto a ir a Texas, estoy dispuesto a ir a las Bahamas, donde tú me mandes. Y le dijo el Señor, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos tienen nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. La entrevista quedó ahí y no sabemos cuál fue el final. Si por fin lo empleó o no lo empleó. Pero en el contexto, yo no sé qué usted piensa, pero la idea mía es que Jesús leyó lo que había en su corazón. Él pensaba que esa compañía, ese negocio de Jesús era parecido al que yo acabo de describir. Donde cuando tú viajabas, los gastos estaban todos cubiertos. Donde esa posición te iba a dar más dinero. Pero Jesús rompió con esa idea y le dijo de antemano, antes de que dé un paso hacia adelante, antes de que tome una decisión, antes de que entre a mi negocio, te tengo que aclarar. Yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza. ¿Sabes? Si Jesús fuera pastor en una iglesia, yo creo que la iglesia estaría vacía. Porque si tú vas a reclutar personas y tú le dices, eso es por tu cuenta. Muy pocas personas van a ir a un negocio que está a punto de quebrar, ¿cierto? Así que este hombre parece que tenía en su corazón el pensamiento de que yendo a esa nueva compañía, uniéndose a Jesús, uniéndose a la misión de Jesús, tenía todo garantizado. Recuerden que era un escriba. Quizás ya como escriba no ganaba tanto como él pensaría que iba a ganar sirviendo a Jesús. Jesús le aclaró, yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza. En otras palabras, este hombre no estaba priorizando la persona de Cristo. La prioridad de él era su seguridad. Y es natural, hermano. Todos nosotros tratamos de buscar seguridad. Todos nosotros trabajamos y nos esforzamos por seguridad de empleo, seguridad física, ¿verdad? Nosotros no nos tiramos por la noche a caminar en un barrio peligroso, ¿cierto? Seguridad física, seguridad financiera. ¿Qué otro tipo de seguridad? Seguridad de recursos, de salud. ¿Y cuántas cosas buscamos nosotros que nos hagan sentir seguros, estables? Pero todo lo que ofrece Jesús es, búscame a mí por fe. Y lo cierto es, hermanos, que Jesús se ocupa de sus empleados, de sus siervos, de sus hijos. Él cuida, pero Él tiene que ser la prioridad, no la seguridad, no lo que Él da, sino su persona. Estoy seguro de que si este hombre hubiera entrado en el círculo de discípulos de Jesús, él hubiera podido disfrutar de la protección, de la sanidad, de todos los beneficios que tienen los creyentes cuando creen y ponen en primer lugar a un Dios verdadero, al Dios verdadero. Él estaba buscando en primer lugar seguridad. Y seguridad no era lo primero. Hay seguridad si Cristo es lo primero. Pero si Cristo no es lo primero, si tú no buscas a Él por quien Él es y no por lo que Él da, no hay garantía de nada. No tenemos control sobre estas cosas. Estamos buscando primero seguridad, pero la realidad es que no tenemos control sobre estas cosas. Usted tiene control de su trabajo. Hoy está empleada o empleado, mañana puede que no lo esté. Hoy usted tiene salud, ¿y quién garantiza de que mañana lo tenga?
Que usted tenga un buen seguro garantiza su salud. Que usted tenga mucho dinero garantiza su salud. No, para nada. Pero nosotros buscamos primero las añadiduras y luego al que provee todas esas cosas. Tenemos que pensar inteligentemente. Mateo 6:33 dice, mas buscad, Jesús le dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Todas las demás cosas os serán añadidas. Y no sabemos ese pasaje de memoria. Pero en la práctica, hermanos, todos nosotros, me incluyo a mí, caemos por el afán. Cuando nos damos cuenta, hemos puesto ya otra cosa en medio. A veces nos duele algo y lo primero que pensamos, corriendo para el hospital, ora, encomiéndate en el Señor. Encomiéndate al Señor primero. Si tú eres un discípulo del Señor, el Señor tiene control de todas esas cosas. Si nos despidieron o la compañía quebró, estamos desesperados, pensamos que la tierra nos va a tragar. Confía en el Señor. Ponlo en el primer lugar. Dale a Él el primer lugar en tu vida y todas las demás cosas serán puestas en orden y serán suplidas por Él. Pero para eso necesitas fe. Y no fe que tú puedes producir. Es una fe que solamente Dios puede dar para poder confiar en su provisión. Pero había otra persona. Y en el versículo 59 de Lucas nos topamos a esta persona. Y dice, y dijo a otro, Jesús le dijo a otro. El primero se ofreció voluntariamente. El segundo fue llamado por Jesús. Jesús le dijo, sígueme. La misma palabra que le dijo a sus discípulos, sígueme. Él le dijo, este hombre le dijo al Señor, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Fíjense, el énfasis de todo esto está en la palabra primero. Déjame que primero entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Esa palabra parece dura. Yo imagino que los discípulos de Jesús estaban mirando a Jesús como diciendo, venga, ¿tú quieres ganar discípulos o tú quieres perder a todo el mundo? Porque lo poquito que se están ofreciendo tú lo estás parando. Así no dice, Jesús, así no vamos a llegar a ningún lado. Así no vamos a llegar a ningún lado. ¿Por qué ustedes creen que la iglesia está vacía? ¿Por qué ustedes ven tantos bancas vacías? Pero usted ve, vaya a una iglesia donde le prometen que vas a recibir el triple de lo que den, donde le prometen sanidades, donde le prometen todo lo que usted quiere y usted va a ver cómo esas iglesias están llenas. Pero a mí no me importa, hermanos, que se queden los fieles, que se queden los verdaderos, que se queden los que están buscando la verdad y no el engaño. Eso es lo que Jesús quería, que conocieran la verdad, porque solamente la verdad nos hace libres. Ustedes son la minoría, porque la minoría son los que disfrutan de una verdadera libertad. Desgraciadamente, el mundo está esclavizado. Y este hombre le dice, déjame que entierre primero a mi padre. Y eso parece algo muy lógico. ¿Sabes? Si mi padre murió, pues es muy lógico que yo vaya y lo entierre. Pero el secreto de esto, hermano, que su padre no estaba muerto. Los judíos enterraban a sus muertos en no más de 24 horas. Si él estuviese, su padre se hubiera muerto, él no estaría allí. Él estaría enterrando a su padre. ¿Cierto? Y Jesús no lo hubiera llamado. Pero Jesús, su padre no se había muerto. Lo que él estaba diciendo a Jesús en otra palabra es, Señor, después que se muera mi papá,
después que la herencia se reparta y todas esas cosas se arreglen en mi casa, entonces yo te voy a seguir. Eso era lo que le estaba diciendo a este hombre. ¿Quién va a engañar al Señor? Él creó una atmósfera. Él pudo haber dicho con esta misma palabra que yo lo dije, pero él lo creó de esa manera, para dejarlo así, para crear una atmósfera de, oh, pobrecito, sí, ve. Tengan cuidado, hermanos. Muchas veces en los trabajos, para justificar nuestra ausencia, no, se me enfermó mi hijo, se me murió un familiar, ¿verdad? ¿Cuánta gente no hace eso? Para justificar su ausencia en su trabajo. Este hombre dijo, déjame que primero vaya y entierre. Entonces le dijo, mira, deja que los muertos entierren a sus muertos. En otras palabras, deja que los muertos espirituales, aquellos que viven pero están muertos espirituales, porque no han tenido encuentro con el Dios verdadero, deja que esos se ocupen de las cosas de este mundo. Tú ocúpate de las cosas del reino. Esas fueron las palabras de Jesús. Es que si no entendemos el contexto, podríamos fácilmente juzgar a Jesús como una persona dura. ¿Cuántos de nosotros decimos no? Cuando me gradúe de mi carrera, entonces voy a ir a la iglesia. Cuando me case, voy a ir a la iglesia. Cuando complete mis metas, mis prioridades profesionales, sociales, entonces yo voy a la iglesia. Cuando consiga un mejor trabajo, entonces busco del Señor. ¿Cuándo? Cuando te das cuenta, has pasado toda tu vida y has perdido lo más importante. Cuando llegas a ese tiempo, dices, ¿ya para qué? ¿Ya para qué? Metas académicas, económicas, familiares, sociales. Este hombre estaba priorizando su realización personal. Primero mi realización, después Cristo. Cuando yo me sienta realizado, cuando yo tenga suficiente dinero, porque acuérdense, a lo mejor este hombre escuchó cuando Jesús le dijo al otro, yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza. Entonces rápidamente pensó, esto soy yo especulando, ¿ok? Este hombre rápidamente pensó, bueno, si él no tiene ni dónde recostar su cabeza y ahora me está llamando, yo tengo que garantizar la herencia. Tengo que garantizar la herencia de mi padre, porque cuando yo me vaya con él, él no tiene ni dónde recostar su cabeza. Yo me tengo que financiar mis gastos. El otro tenía un conflicto interior entre lo que quería hacer y lo que debía hacer. Este hombre está priorizando su realización personal. Aún con todas estas cosas, aún cuando tú te gradúes, aún cuando te cases, aún cuando tengas hijos, aún cuando tengas dinero y propiedades y posesiones, te puedes sentir la persona más desgraciada, la persona más miserable que existe en el mundo. ¿Por qué creen que tantos famosos, tantos millonarios se quitan la vida? Porque han llegado al punto de tenerlo todo y seguir experimentando el vacío en sus corazones, porque si Dios no está, no hay nada que llene ese vacío. ¿Sabe por qué me gusta predicar? Este negocio no da mucho dinero. Si usted quiere ganar dinero, no sea pastor. Pero ¿sabe qué? La recompensa que yo tengo es que este mensaje que se predica puede cambiar completamente la vida de toda persona que lo cree y lo vive. Para mí es un gran privilegio ser instrumento de Dios para ver vidas transformadas. No pongas tu realización personal delante de Dios, porque tu realización está en Jesucristo y solo en Él.
Puedes tener todas las cosas que ofrece este mundo y estar completamente vacío y solo. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Lo que Jesús le estaba diciendo a este hombre, también te lo dice a ti. Deja que la gente de este mundo se encargue de las cosas de este mundo, pero tú tienes un llamado mayor. Tú tienes un llamado más alto. Encárgate del reino de Dios y su justicia y verás cómo la mano de Dios nos estrecha para bendecirte en abundancia. El tercer hombre sale rápidamente, también voluntariamente se ofrece y dijo, te seguiré, versículo 61, te seguiré, Señor, pero mi esposa me está corrigiendo hace tiempo porque dice que yo uso esta palabra inadecuadamente. Pero se usa para hacer énfasis en algo que se opone, ¿verdad? En un contraste. Así que si la he estado usando mal, perdónenme. Pero en la Biblia ahora no se está usando mal. Pero déjame que despida primero a los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Otra vez los discípulos miraron a Jesús. Estamos perdidos. Otro más que quiere venir y tú no lo dejas ni siquiera que vaya a saludar a su familia, a despedirse. Oye, Jesús, es normal que vaya a su casa a despedirse. Usted se va. Oye, lo menos que usted puede hacer es ir y despedirse de su familia. Jesús. Pero Jesús conoce más allá de lo que usted y yo conocemos a simple vista. En la cultura judía, si usted se va de una manera indefinida de su casa, usted no va a llegar y le va a dar un besito, bye mami. No, su familia le dice, espérate, tú te vas y hasta cuándo. No, yo no sé, esto no tiene. O cuando tú te casas, o cuando te vas porque te vas a otro país, hay que hacer una fiesta. Y las fiestas judías no son de un día, son de una semana por lo menos. Entonces, este muchacho, este joven, quiero imaginarme, lo imagino yo como un joven, va a su casa, ponme el otro slide, y mire la cara de la familia. ¿Me puede poner? Mire la cara. Uno de ellos dice, este está chiflado. El otro, el papá, le dice, ¿are you kidding? ¿Tú estás bromeando? ¿Tú estás jugando? La niña más chiquita le dice, bye hermanito, que disfrutes. ¿Sabes qué? En una semana, una persona cambia completamente su manera de pensar. Sí, este muchacho dijo, déjame que primero, priorizando a la familia. ¿Qué dijo Jesús? Todo aquel que ame más a su mamá, a su esposa, a sus hijos más que a mí, no es digno de ser mi discípulo, no es digno. Y no lo dijo por gusto, no lo dijo porque no quiere que ame a su familia. No, lo que no quiere es que la familia sea un estorbo para que él sirva y siga al Señor donde el Señor lo ha llamado. En una semana es suficiente para que su familia le diga, no, tú no vas a hacer eso. Pero dime, a ver, ¿qué ganancia hay? Pero cuéntame, si este hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Pero dime. Y cuando ese muchacho se siente así, humanamente hablando y analizándolo humanamente, va a decir, mira, realmente no tiene peso. Porque es que la vida cristiana en la experiencia es cuando usted va creciendo y viendo el poder de Dios. Pero este muchacho no había empezado todavía. Todavía no había tenido experiencia. Todavía no sabía realmente la implicación que tenía seguir a Jesús. Jesús le dice, no. Si tú pones tu mano en el arado, no mires atrás.
Porque mira lo que le pasó a la mujer de Lot. ¿Sabe qué pasó con esa mujer? Se convirtió en una estatua de sal. Porque cuando Dios iba a destruir la ciudad, mandó unos ángeles para que rescataran a Lot y a su familia, para que no perecieran con todos en aquella ciudad. Y lo que el ángel le dijo a esa familia fue: corran con toda su fuerza, sino miren hacia atrás. Porque si miran hacia atrás, ciertamente le va a suceder eso que sucedió. Lot siguió. Las hijas de Lot siguieron a Lot. La esposa de Lot se detuvo. Ay, mi casa, mis amigos, el ganado, todo lo que nos ha costado con tantos años de esfuerzo construir, mira eso quemado. Ella quedó igual que todas esas cosas. Si tú has puesto tu mano en el arado y estás mirando hacia atrás, sabe que esas cosas que estás mirando y que te están entreteniendo te van a engañar, van a ser tu propia trampa. Este hombre estaba priorizando sus preferencias personales. Era una lucha que tenía él interior entre lo que quiero hacer y lo que debo hacer. Como la canción de Gilberto Santa Rosa: la conciencia me dice que la debo querer y el corazón me grita que no puedo. Sí. Este hombre estaba como Gilberto Santa Rosa, con un dilema. Yo quiero realmente quedarme en mi casa, disfrutando de mi familia. ¿Y no crees acaso que también Abraham quería eso cuando el Señor le dijo: deja tu casa, deja tu tierra y tu parentela y vete a la ciudad? A lo que yo te mostraré, porque todavía no sé. Tírate a la aventura, a lo desconocido, con fe, confiando en mí. Abraham también quería, pero su fe lo movió y lo sacó y no miró hacia atrás. Y murió sin tener la promesa, pero siempre con su fe, sabiendo que sus descendientes verían la tierra y tendrían la tierra por posesión. Nuestras preferencias muchas veces nos pueden tender una trampa. Sigue siempre detrás de las cosas que tú quieres y verás cómo caerás en tu propia trampa. Porque cuando nos volvemos egoístas y solamente pensamos en lo que yo quiero y pensamos en satisfacer nuestro ego, terminamos engañándonos a nosotros mismos. Proverbios 3:5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Fíjense, después si hay alguien que quiere una copia, se lo puedo dar. Jesús quería que sus discípulos, o quiere que sus discípulos lo prioricen a Él. El primero, ¿qué priorizó? ¿Qué priorizó el primero? Enterrar a su papá, su seguridad. No enterrar a su papá tanto, sino la herencia que su papá. La herencia, la seguridad. Estaba tratando de posponer. ¿Qué? Posponer. Eso nos encontramos normalmente, ¿cierto? Cuando le predicamos a alguien del Evangelio. Dice: no voy mañana, el otro domingo, quizás el otro más arriba. Y pasan los años y pasaron tantos domingos y pasaron tantas horas y tantos años y nunca llegó a ese momento. El otro priorizó su realización personal. Ese quería volver a su casa, a despedirse de su familia, para que su familia lo convenciera de que no fuera. Primero, mi realización. Luego, seguimos a Jesús. Al fin y al cabo, esto es una opción. ¿Sabes? Esto no es lo primero, esto es una opción. Yo tengo la opción de ir a la iglesia, tengo la opción de no ir a la iglesia. ¿Cierto? Y el otro estaba priorizando sus preferencias personales. ¿Acaso esto no se parece en la actualidad a lo que nosotros vivimos constantemente?
a las personas que le predicamos el Evangelio, no encontramos estas prioridades también en sus vidas. El último libro de la Biblia es Apocalipsis. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Amén. Amén. Vamos a ver si están. ¿Cuántos están de acuerdo que el último libro de la Biblia es Apocalipsis? Amén. O Revelaciones. En ese último libro, Juan, que fue el escritor, el que recibió la visión y escribió lo que el Señor le mostró en sueño. En ese libro registra un mensaje del mismo Jesús directo a 7 iglesias existentes en aquella región. Y a la primera iglesia, la iglesia de Éfeso, una ciudad bien importante. Tony Evans, hablando de Éfeso, comparaba a Éfeso como el New York de Estados Unidos. En aquellos tiempos, Éfeso era como el New York en estos tiempos hoy. Una ciudad llena de negocios, de luces, todas las calles llenas de personas. Era una ciudad importante, de mucha gente, de dinero, pero también de mucha idolatría. Y Jesús manda un mensaje al ángel de la iglesia de Éfeso. ¿Quién era el ángel de la iglesia de Éfeso? Ángel significa mensajero, ¿verdad? El pastor de la iglesia. En ese sentido, yo soy un ángel, un angelito. El ángel que da el mensaje. Y le escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: Éfeso, escucha, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has aprobado a los que se dicen ser apóstoles, y has probado, a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Wow, qué complemento, qué halago del mismo Señor para esta iglesia. Iglesia Sarón, has trabajado. Hermanos de la iglesia Sarón, ustedes se esfuerzan, vienen cada domingo con sus fuerzas, aun cuando están enfermos, vienen. Hermanos de la iglesia Bautista Sarón, ustedes no lo piensan 2 veces para ofrecerse, para servir en un ministerio. Yo conozco sus obras, yo conozco su motivación, yo conozco el esfuerzo y el anhelo con que ustedes lo hacen. Yo conozco lo que ustedes están haciendo. Yo sé que ustedes cuando ven a un necesitado le dan alimento. Cuando ven al pobre le dan el sustento. Yo sé que ustedes oran cuando hay un hermano en dificultad, cuando necesita sanidad. Yo sé que ustedes se preocupan por aquellos que están afligidos. Iglesia Bautista Sarón, yo sé todas esas cosas. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cuál amor? ¿Cuál amor? El primero. Has dejado tu primer amor. No importa qué hagamos. A veces, aún sirviendo al Señor, estamos afanados. Hacemos muchas cosas pensando que mientras más hacemos, más cerca de Dios estamos. No piense que te lo estoy diciendo a ti. Yo también estoy ahí. Yo también estoy ahí.
muchas actividades con la iglesia, muchas reuniones, muchas cosas. Pero iglesia, has perdido tu primer amor y eso es lo más importante. Dios es amor. Y si has perdido el primer amor, has perdido a Dios. Porque Dios es amor y el que no ama no ha conocido a Dios. Recuerda, por tanto, iglesia, de dónde has caído. Recuerda esas obras. En primer lugar, recuerda de dónde has caído. Aún si has perdido tu primer amor, iglesia, Jesucristo extiende sus manos, sus brazos para abrazarte. Nos está dando una segunda oportunidad. Iglesia Bautista Sarón, abre tus brazos. Recuerda de dónde has caído. ¿Cuáles eran las cosas que hacías cuando decías que tenías ese primer amor? Cuando conociste por primera vez a tu Salvador. ¿Qué eran esas cosas que hacías? Que visitabas a los enfermos, orabas, predicabas, salías por las calles a repartir tratados, a predicar, porque amabas las almas que Cristo ama. Recuerda, iglesia, esas cosas que tú hacías al principio y que ya no las haces. Recuerda. Esta es la oportunidad. Trae a tu memoria esas cosas. Recuerda de dónde has caído. En segundo lugar, arrepiéntete. Si no la recordamos, si no recordamos cuál fue el error, si no recordamos de dónde hemos caído, ¿cómo nos vamos a arrepentir? ¿De qué? Por tanto, primero recuerda, luego arrepiéntete. Arrepiéntete. No te sientas ofendido por esa palabra. Todos los que somos imperfectos necesitamos constantemente arrepentirnos. Tenemos que arrepentirnos de no seguir haciendo lo que un tiempo hacíamos y era nuestra prioridad. Porque si predicábamos, lo hacíamos por amor a Cristo. Si servíamos, lo hacíamos por amor a Cristo. Si no nos perdíamos ni un culto, ni una actividad en la iglesia, lo hacíamos por amor a Cristo. Si poníamos todas las cosas en segundo lugar, lo hacíamos porque sabíamos quién era Cristo. Arrepiéntete. Arrepentirse no implica solamente dolor. Eso es parte del arrepentimiento. A ti te duele haber fallado. Pero el arrepentimiento implica que usted ya no va a seguir caminando en la misma dirección. Usted va a dar un giro total de 180 grados y usted va a caminar en pos a lo que usted ha dejado atrás. Y en tercer lugar, después que recuerdes y te arrepientes, ¿ves? Un giro. Haz las primeras obras. Haz las primeras obras. Esa es la oportunidad para ti y para mí. Hoy el Señor nos está diciendo, si a este punto te has dado cuenta que has caído, que has perdido tu primer amor, recuérdalo, de dónde caíste, arrepiéntete y vuelve a hacer lo mismo que hacías antes. Porque si te arrepientes o dices que te arrepientes y no vuelves atrás y no vuelves a hacer lo que hacías, entonces el arrepentimiento no es genuino. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Porque déjame decirte, iglesia, es tu decisión si lo haces o no, pero hay consecuencias. Y el versículo no se acaba aquí. Dice, pues si no, iglesia Bautista Sarón, si no recuerdas, si no te arrepientes, porque no importa lo que tú digas,
No importa que tú ahora digas, no, Señor, tú estás equivocado, yo no he perdido el primer amor. No me importa lo que tú pienses, yo sé lo que está en tu corazón, yo sé qué es lo que te motiva. A mí no me engañas, iglesia. No empieces a pelear conmigo. No empieces a patalear en el agua. Enfrenta tu realidad. Enfrenta tu realidad. Arrepiéntete, porque si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Es tu decisión, pero no puedes seguir toda la vida jugando a la iglesia. No podemos seguir toda la vida jugando a una mentira. Y no le estoy diciendo mentiroso, por favor, no me malentiendan. Estoy diciendo que si Cristo no es lo primero, tampoco es lo segundo. Y nos estamos engañando a nosotros mismos si pensamos que estamos bien. Si Cristo no es lo primero, ya hay un problema grande, fatal. Y es hora de recordar, arrepentirse y volver al primer amor. Volver a Cristo. Si lo tenías en el tercer o cuarto lugar, en segundo lugar de tu lista, es hora de que hoy levantes a Cristo al primer lugar. Establezcas un pacto, un compromiso con Él. Porque si no, vendrá y quitará su luz de ti. Ya no serás más luz a las personas. Serás motivo de burla. Porque eso es lo que hacen las personas cuando nos ven que fallamos. Eso es lo que hacen los incrédulos cuando ven que decimos algo que no vivimos. Se burlan de nosotros. Si Cristo no es lo primero, no hay poder en nuestra vida. Si Cristo no es lo primero, no hay oraciones respondidas. Si Cristo no es lo primero, no hay provisión de Dios. Si Cristo no es lo primero, no sirve de nada que vayas a la iglesia. Necesita ser el primer lugar. Esa es la condición. Esos 3 prospectos empleados al negocio de Jesús fueron descalificados. Creo yo que fueron descalificados. No cumplían los requisitos. Pero ¿saben qué? Era uno solo. Era Cristo en primer lugar. Dios quiera que tú y yo seamos aptos porque Cristo sea lo primero.